Y bueno, llegamos ya al gran final de nuestro apasionante viaje culinario. Hoy en esta última parte de nuestro video vamos a explorar los secretos mejor guardados de la exquisita torta del Casar. Es el momento perfecto para sumergirnos en su suave textura, su intenso sabor y por supuesto su irresistible aroma. ¿Estás listo para descubrir los detalles finales de esta maravillosa experiencia gastronómica? Acompáñame en este último tramo de nuestro recorrido donde conoceremos los secretos más guardados para la elaboración de la torta del Casar y por supuesto los detalles que hacen de la torta del Casar un verdadero tesoro culinario. No te pierdas la culminación de nuestra aventura. La torta del Casar, como les dije, tiene denominación de origen protegida, lo que garantiza que solo los quesos producidos en esa región utilizan métodos tradicionales y es por eso que el queso puede llevar ese nombre. Pero vamos a hablar sobre la denominación de origen, ¿no? La DOP o la denominación de origen protegido del queso torta del Casar se le fue otorgada en el año 91 y este reconocimiento garantiza que la calidad y características únicas de este queso son producto de la región en la que se elabora y las técnicas tradicionales que se emplean en su producción. La zona de producción de la torta del Casar se encuentra en la provincia de Cáceres, ¿okay? En Extremadura. Y esto queda en Asturias, sí. El Cabrales queda en Asturias. Entonces tengo ahí un lapsus mentis, ¿ok? Asturias es una región marcada por tradición quesera, ¿ok? Tiene un microclima específico que contribuye a las características del queso o de la torta del Casar. La torta del Casar se hace con leche de oveja cruda, leche cruda de oveja, y las razas son merina y entrefina, ¿okay? Ya se lo hablamos en otros programas. Y estas ovejas se crían de manera extensiva en esa zona y se alimentan de los pastos que están allí, ¿no? En la zona de Extremadura. La calidad de la leche para hacer este queso es fundamental en la elaboración de la torta del Casar, ¿no? La leche debe ser rica en grasas y proteínas con una acidez controlada que permita un cuajado perfecto. La alimentación de las ovejas se basa en los pastos naturales que están en la zona y eso le proporciona al queso unas características únicas que por supuesto se van a reflejar en el producto final, ¿no? Y aunque solo pueden llamarse, como les dije anteriormente, torta del Casar, aquellos que se hagan con la leche de las ovejas de la zona de Cáceres, les voy a pasar o les quiero dar ahorita algunos lineamientos generales que ustedes deben respetar si es que quieren hacer este queso torta del Casar. Por supuesto, el queso que van a hacer no va a ser torta del Casar, va a ser queso tipo torta del Casar. Pero bueno, hay muchos quesos que son como tipo parmesano o parmigiano reggiano. Les voy a dar más o menos un paso a paso. Entonces, por supuesto, cuando van a hacer el queso, tienen que recolectar la leche. La leche se recoge en el mismo día del ordeño para que sea fresca. Luego que la leche se recolecta, se calienta y se cuaja. Como se utiliza leche cruda, no hace falta cultivos lácticos. ¿Okay? En el caso de que sea leche pasteurizada, sí necesitarán cultivos lácticos. Y el cultivo va a ser dependiendo del criterio del maestro quesero. Después que ya la leche está caliente a la temperatura, se coagula. Y se añade este cuajo especial, que es el cuajo vegetal proveniente de la flor de cardo. La flor de cardo se llama Cynara gradunculus. Ese es el nombre científico, ¿no? Y ese rennet o ese cuajo le va a otorgar al queso un sabor amargo muy característico, ¿okay? Y por supuesto una textura muy cremosa. El cuajado se hace según la denominación de origen. Ese cuajado tiene que ser por entre 50 y 80 minutos. Luego que está ya la leche cuajada, se corta a grano de arroz y por supuesto se va a llegar a un pH target, que ya les voy a decir el pH final. Entonces tienen que hacer la conversión para atrás. Entonces se corta a grano de arroz y luego se mete
cuando ya se llega a la textura y al pH target, se desuera y se mete en los moldes. ¿Okay? Después que se mete en los moldes, hay que prensar el queso. ¿Qué prensa? ¿Qué carga? Se coloca entre 1 o 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que si su molde mide 30 centímetros, por decir algo, aunque el diámetro del queso va entre 1 y 17 centímetros, ¿no? El diámetro de la rueda o del molde. Entonces, vamos a suponer que tengan 17 centímetros. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tienen que sacar la equivalencia aplicando entre 1 y 2 kilos, entre 1 y 2 kilos para esa área de 17 centímetros. Entonces, hay que hacer una operación matemática allí. Ya después que el queso está prensado, se prensa por 8 horas, se saca del molde y luego se sala. A veces se puede salar ahí mismito en la cuajada, cuando se está moldando, se sala. También se puede salar con salmuera, pero se le añade sal marina a la cuajada. ¿Okay? De las dos formas como lo salen es igual. Ya después que el queso está salado, se mete a madurar. Durante la maduración, los quesos hay que estarlos monitoreando. Generalmente se frotan con sal para que desarrollen la corteza, porque la torta del Casar es un queso que tiene la corteza dura, pero cuando no se corta en dos, se corta por arriba. Y cuando se le quita la tapa al queso, la parte interna es líquida, ¿okay? O es muy cremosa, a lo mejor de repente no es líquida, pero es muy cremosa. Generalmente se come con un pan. El pan sirve como de cuchara. Entonces, por eso es que lo quiero hacer. Ese queso, cuando se frota para que forme la corteza, el queso se deja madurar durante 60 días. Y hay que meterlo en condiciones controladas de temperatura y humedad. ¿Qué condiciones? Entre 4 y 12 grados Celsius y una humedad relativa entre 70 y 90%. Pueden utilizar valores promedios de todo lo que le digo y así están dentro de los rangos, ¿no? Entonces, si desean una torta del Casar más fuerte, lo pueden dejar más días. Entonces, es cuestión de que ustedes hagan la prueba. ¿Cómo es el tamaño de la rueda? Bueno, su forma es cilíndrica. Como el diámetro, como les dije, entre 10 y 17 centímetros. La altura de la rueda, más o menos entre 5 y 7 centímetros. Y el peso de cada queso está entre medio kilo y 1 kilo. Vamos a hablar entonces ahora de las características organolépticas del queso. ¿A qué me refiero con características organolépticas? Eso es a la evaluación de los quesos o del queso a través de los sentidos, el olfato, la vista y el gusto, ¿no? Entonces, la torta del Casar y el tacto también. La torta del Casar, entonces, tiene una corteza dura o debe tener una corteza dura, pero a veces pasa que el queso no tiene la corteza dura, entonces hay que vendarlo porque se esparrama. Entonces hay que estar pendiente para ayudarlo. Pero bueno, generalmente debe tener una corteza dura y esta corteza dura debe ser de color amarillo pálido o también ocre, mientras que el interior es muy cremoso, como les dije anteriormente. En la parte interna pudiera ser de color blanco o color marfilado, ¿no? El sabor es muy intenso y es muy complejo. Es un poco ácido o yo diría amargo, ¿no? Debido al cardo. Y tiene notas saladas y un fondo láctico y un sabor así como a nueces. Hablemos ahora de las características físico-químicas del queso. Debe tener, en extracto seco, debe ser de mínimo 50%, pues pudiera tener más. El extracto seco, mínimo 50%. El pH del queso ya terminado debe estar entre 5.2 y máximo 5.9, no puede llegar a 6. Si quieren saber el pH al desuerado, tienen que ir para atrás. Generalmente cuando que ya se hace el queso al otro día, vamos a suponer, si el pH al desuerado, por ejemplo, que fue 5.9, por decir algo, al otro día el queso va a seguir bajando pH. Entonces, ese pH pudiera llegar a 5.2, ¿ok? Entonces, si ustedes ven que el pH está muy bajo, sino que llegó a 5, quiere decir que ustedes desueraron demasiado tarde. Entonces, tienen que subir los números. Entonces, no hay que desuerar a 5.9, sino que hay que desuerar a 6, ¿ok? Para que el queso al otro día llegue a pH 5.3, 5.2, 5.4, en fin, para que estemos en ese rango. Y también eso va a depender de la cantidad de cultivo que se utiliza. Entonces, esa calibración tienen que hacer. La sal es de máximo 3%, peso-volumen, o sea que tienen que hacer los cálculos. Si la humedad se sitúa entre 45 y el 60% y su contenido graso supera
los 50%, el 50%, ¿ok? Esos son valores que tienen que saber. De los registros de este queso, hay el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la torta Alcázar, es el que se encarga de regular la producción de este queso, ¿no? Eso asegura que cada paso del proceso de elaboración debe cumplir con los requisitos y con los estándares establecidos por el consorcio, ¿no? Este Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido se encarga de inspeccionar a las empresas y las van certificando, ¿no? Dependiendo del tipo de... En fin, la torta Alcázar también está registrada en la base de datos, se llama DOOR, en inglés, ¿no? Que se llama Database of Origin and Registration de la Comisión Europea, donde se recoge toda la información que se refiere a la denominación de origen protegida de la Unión Europea. Entonces, en conclusión, la torta Alcázar, los invito a hacerlo, y es un queso que refleja el sabor y la tradición de la tierra extremeña o de Extremadura, ¿no? Y gracias a la denominación de origen protegida de este queso, se pueden mantener sus características únicas y se garantiza la calidad del queso, ofreciendo un producto único para los consumidores. Es un queso que de verdad, cuando vaya para España, yo no lo he probado, pero lo voy a probar cuando vaya para allá, seguro. ¿Cómo maridamos este queso? Cuando lo hagan, bueno, la torta Alcázar se marida, como es un queso fuerte, hay que madurarlo con vinos robustos, como el Malbec, el Shiraz, el Cabernet, no tanto, pero también cabe. Y también se puede combinar con frutas como las uvas y los higos. Oportunidades de negocio de este queso. Entonces, aquí hay un nicho de mercado porque este queso no lo ha hecho. Yo me metí en YouTube y no hay forma, no hay quesos de esto. Entonces, ustedes pudieran hacer, como están aquí conmigo, pudieran, y sobre todo si están en el programa de coaching empresarial, yo los voy a ayudar a que hagan este queso, si es que lo desean hacer, por supuesto, ¿no? Y esta popularidad de este queso está creciendo mucho fuera de España, debido a que ahorita hay mucho expatriado que está fuera de las fronteras de España. Y eso se debe a que en España se pagan unos salarios muy bajos, y eso ha hecho que los españoles emigren buscando a Dios, ¿no? Y entonces les está pasando como nos pasó a nosotros los suramericanos. En el caso mío de Venezuela, hay 7 millones de expatriados alrededor del mundo. Entonces, ellos también extrañan sus quesos. Yo tengo un amigo en el trabajo que me dijo, es que extraño mi queso de Burgos. Entonces, la torta Alcázar no es la excepción. Entonces, eso abre nuevas oportunidades de negocio para los que sepan hacer este queso. Ya sea que estén interesados en importar este queso, o ofrecerlo en un restaurante o incorporarlo en sus recetas gourmet. El hecho es que la torta Alcázar le puede dar un toque de distinción al menú para los turófilos como nosotros, ¿no? Su distintiva denominación de origen protegida también hace que la torta Alcázar sea un producto atractivo para eventos, digamos, de degustación de queso, en los mercados, y también pudiera ser para ferias internacionales. Como pueden ver, la torta Alcázar es más que un queso. Es una parte de la historia de España y es una joya culinaria, igual que el queso Cabrales. Y por supuesto, los dos son una gran oportunidad de negocios que pudieran explorar con el método del Cheese. Así que la próxima vez que estén buscando un queso que sorprenda a sus sentidos y por supuesto a sus invitados, consideren en su menú la torta Alcázar. De esa forma, no solo van a estar disfrutando de un queso muy, muy sabroso, sino que también van a estar celebrando una tradición culinaria que se remonta siglos atrás. ¿Okay? Y eso es todo por esta sesión. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por el mundo de la torta Alcázar. Espero que hayan disfrutado de esta última parte llena de sabores y por supuesto de mucho conocimiento. Si desean seguir explorando delicias culinarias y recibir actualizaciones sobre nuestros próximos videos, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación. Y les garantizo que así no se van a perder ninguno de mis futuros videos. Y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta la próxima.